Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Alberto Alférez Alcázar. A través del presente video realizaré la defensa de mi tesis doctoral, a la cual titulé Sociedades de convivencia entre personas del mismo sexo y su falta de legislación en el estado de Aguascalientes. Esta investigación fue realizada con el objetivo de obtener el título de doctor en Derechos Humanos y Litigación Oral por parte de esta Universidad IEXPRO. Mi trabajo de investigación se centró en el análisis de los efectos de la falta de legislación en materia de sociedades de convivencia y matrimonio igualitario en el estado de Aguascalientes, así como las consecuencias de esta omisión legislativa, de cómo se constituye en una violación sistemática a los derechos humanos de igualdad y no discriminación, en agravio de todas las personas que integran la comunidad LGBTTIQ+. Por ello, me enfoqué en responder o realicé los siguientes planteamientos. ¿Debe el gobierno estatal de Aguascalientes legislar en materia de sociedades de convivencia? ¿Qué factores políticos, sociales y culturales han impedido la legislación sobre sociedades de convivencia en el estado? ¿Y cómo es que afecta la ausencia de esta legislación a la seguridad jurídica y emocional de las personas del mismo sexo en relaciones de convivencia? En cuanto a la justificación, bueno, desde tiempos inmemorables existen personas con preferencias u orientaciones sexuales diversas a la tradicional, que nacen siendo atraídos por personas de su mismo sexo, ganándose con este simple hecho el repudio de una gran parte de la sociedad, de una gran parte de la población, quienes prefieren marginarlos a hacer frente a una problemática que día con día va en aumento. En lo personal, yo desde muy pequeño he sido criado para intentar ser la voz de quienes no tienen voz, o de los que no quieren ser escuchados, teniendo desde entonces cierta debilidad por aquellos sectores de la sociedad que considero vulnerables, que no encuentran justicia dentro de un sistema basado en prejuicios y una falsa moralidad. Es por ello, aunado a la negativa por parte de nuestros representantes populares, que decidí abordar este tema, para intentar que más gente conozca de esta problemática que enfrentan las personas que han decidido dejar atrás los prejuicios de una sociedad opresora y que al finalmente han decidido exhibirse como realmente son y lograr encontrar lo que hasta hoy día se les ha negado: un hogar. Derechos a través de llevar materialmente una vida de pareja y, en resumidas cuentas, el reconocimiento de la sociedad. En cuanto a los objetivos de esta investigación, bueno, es el analizar los efectos jurídicos, sociales y humanos de la falta de legislación sobre sociedades de convivencia aquí en el estado de Aguascalientes y proponer una reforma legislativa que garantice el respeto a los derechos humanos. En cuanto a los objetivos específicos, podríamos empezar con identificar los impactos legales y sociales de la falta de reconocimiento de las sociedades de convivencia en el estado
o del matrimonio igualitario. En segundo término, analizar los avances en otras entidades federativas y su impacto en la protección de derechos humanos. En tercer punto, es el explorar las barreras legislativas o políticas que han dificultado a lo largo de estos años la implementación de esta figura jurídica aquí en Aguascalientes. Por otra parte, proponer un esquema legislativo que incorpore las mejores prácticas nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. Claro está, todo enfocado a estas sociedades de convivencia o bien de matrimonio igualitario, es decir, en uniones civiles. En lo que respecta al marco teórico, debo mencionar que fueron 52 fuentes consultadas que van desde el mismo texto de la ley a autores consagrados en el área del derecho de todo el mundo, como lo es Butler, Crenshaw, García Maínez, de la Torre Rangel, Álvarez Gallú, así como notas periodísticas, tesis jurisprudenciales, tesis aisladas, que si bien es cierto, todas estas no son las únicas fuentes consultadas, todas ellas constituyeron la base en la que se ostenta la presente investigación. En cuanto al paradigma utilizado en esta investigación, el enfoque fue un enfoque cualitativo, ya que tenemos la intención de comprender las circunstancias de un entorno social, así como los factores políticos, culturales y, valga la redundancia, sociales, que han impedido que avance la legislación sobre sociedades de convivencia y matrimonio igualitario en el estado de Aguascalientes. Y esto lo íbamos a lograr a partir de cuestionar qué era el impedimento, cuál es el impedimento para el reconocimiento de estos derechos de un segmento de la población de Aguascalientes, un territorio que, cabe mencionar, se unge como uno de los últimos bastiones del conservadurismo a nivel nacional, y a partir de ahí se intentó descubrir cómo es que esta realidad social merma la aplicación progresiva de los derechos humanos. Este método seleccionado fue el que consideré idóneo en su momento, siguiendo al autor Hugo Flick, quien defiende que el enfoque cualitativo es el que permite explorar las complejidades de las experiencias vividas por minorías sexuales en contextos jurídicos, donde las normas legales y las realidades sociales entran en una tensión. Este enfoque, su flexibilidad es clave para analizar discursos, narrativas y prácticas institucionales que estructuran la exclusión o la inclusión de grupos como el LGBT. El tipo de investigación fue explicativo y descriptivo. En cuanto a la población, son los integrantes de la comunidad LGBTIQ+, que radica o tiene su domicilio particular en cualquier parte del estado de Aguascalientes. Los sujetos de estudio, son todas aquellas personas mayores de edad que radican aquí en el estado de Aguascalientes y que tienen una orientación sexual distinta a la tradicional o binaria, de manera en general. Para el muestreo, la muestra, se utilizó una entrevista por cada 5,000 personas en la situación materia del estudio, aproximadamente. En cuanto al tipo y técnica de muestreo, se utilizó el no probabilístico al tratarse de un trabajo basado en criterios subjetivos con un enfoque cualitativo.
En cuanto a los instrumentos, bueno, debo decir que se utilizó el análisis documental, el estudio de caso, entrevistas y la observación u observaciones. En cuanto al método de análisis de datos, debo decir que para la realización de esta investigación utilicé la técnica de investigación de análisis temático proporcionado por Brown y Clark, ya que se trata de un proceso flexible y no lineal que permite identificar, analizar y señalar los patrones de conducta generalizada, es decir, de la conducta social que viven día a día grupos vulnerables como la comunidad LGBT-TTIQ+, lo que me permitió lograr un mayor y profundo entendimiento de las experiencias, perspectivas y percepciones de los integrantes de esta comunidad. En cuanto a la estrategia de razonamiento, utilicé el método deductivo para analizar la problemática planteada de lo general, es decir, de la situación que enfrenta o que se enfrenta en todo el mundo por parte de esta comunidad, el contexto de la realidad de nuestro país, así como los estados que la conforman, para al último llegar específicamente al caso de Aguascalientes. En relación a la organización, validez y confiabilidad de los instrumentos de investigación, estas las garanticé a través de la triangulación de fuentes como primera instancia, la comparación de documentos, así como por la triangulación metodológica. En cuanto a los resultados obtenidos, bueno, pudiera decirles que se confirmó la hipótesis planteada al evidenciar la necesidad urgente que existe para legislar en materia de sociedades de convivencia y de matrimonio igualitario aquí en Aguascalientes, ya que es una realidad que existe esta urgente necesidad como una forma de reivindicar en sus derechos humanos a todas las personas que integran la comunidad LGBTTIQ+, porque más allá de que sea o no el deseo de todas estas personas el casarse y contraer matrimonio, el Estado está obligado a proporcionarles una opción, esa opción de una unión civil reconocida por el Estado. Debe de reconocer las diferentes formas de familia y alejarse de una vez de la idea de que existen ciudadanos de primera y de segunda categoría. De igual manera, en lo relacionado a las sociedades de convivencia, queda más que claro que son necesarias para regular todas aquellas estructuras familiares no convencionales, que de una u otra manera no desean sujetarse a los derechos y obligaciones que otorga el matrimonio, pero que desean o que necesitan tener una especie de seguridad jurídica frente a sus parejas o derivado de ellas. Por ello, no podemos soslayar que esta figura en algún momento pudiera sustituir al mismo matrimonio, ya que de ser reconocido por el Estado, gracias a su laxatividad y flexibilidad, es que pudiera llegar a ser tan importante e inclusivo como la misma sociedad o los contratantes quieran que sea. Es momento de pagar esta deuda legislativa histórica que mantiene el Estado de Aguascalientes con la comunidad LGBTTIQ+, de enriquecer el concepto de familia y de sociedad. Es momento de actuar para evitar que más familias no tradicionales se sientan excluidas.
evitar que se sientan extranjeros en su propia tierra. Es momento de que los integrantes de esta comunidad dejen de ser más humanos sin derechos en el discurso oficial del Estado en materia de derechos humanos. ¿Y cómo se puede lograr esto? Bueno, la propuesta para subsanar la problemática creada a partir de la omisión legislativa en materia de sociedades de convivencia y matrimonio igualitario en Aguascalientes es buscar corregir las consecuencias que ha generado esta omisión y de una vez por todas reconocer uniones civiles que van más allá de las tradicionales. Debemos de comenzar por aceptar en el Estado que su reconocimiento no se trata de una concesión o de un privilegio otorgado para esta comunidad, sino que es una obligación constitucional y una deuda legislativa que mantiene el Estado hacia con ellos. En consecuencia, es necesario, para que Aguascalientes deje de legislar desde el prejuicio, que comience a reivindicar a esta comunidad en sus derechos de manera integral y urgente. Para lograr esto, es necesario reformar el Código Civil para el Estado de Aguascalientes y modificar de una vez por todas el artículo que concibe al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, para ser sustituido por una fórmula más inclusiva, como lo pudiera ser concebir al matrimonio como la unión libre entre dos personas. Este cambio, aunque aparentemente simple, iguala a todas las personas ante la institución matrimonial, las deja en el mismo plano, eliminando el núcleo de la discriminación legal. Aunado a ello, la misma suerte debe de correr el concepto del concubinato. Debe de eliminarse ese prejuicio, o en su defecto, crear una ley integral de sociedades de convivencia que reconozca y proteja la diversidad de formas de vida en común dirigida a personas que no están listas para sujetarse o que no desean contraer matrimonio en ese momento, para así garantizar el pleno goce de los derechos humanos de todas las personas que decidieran sujetarse a este modelo de sociedades de convivencia. En ella, claro está, deberá prevalecer en todo momento la ley de la pluralidad de situaciones que pudieran presentarse o suscitarse para su ejercicio. Es decir, dentro de esta ley deberá contar con un concepto amplio de sociedad de convivencia que abarque a dos o más personas dentro de una misma sociedad, siempre y cuando sean mayores de edad, sin vínculo consanguíneo necesariamente, que compartan un domicilio común y se brinden asistencia recíproca, dejando a un lado si hay una relación afectiva o no. Dejar en claro un catálogo de derechos y obligaciones en materia de salud, patrimonio, herencia, toma de decisiones en casos críticos, el cual pudiera ser mayor, igual o menor que los impuestos para el matrimonio. Procedimientos accesibles de registro y disolución, y el reconocimiento explícito de estas uniones para efectos de acceso a servicios de salud, de vivienda, de beneficios laborales. En pocas palabras, además de aceptar el matrimonio igualitario, claro que es necesario la creación de una ley de sociedades de convivencia aquí en el Estado, ya que actuaría de manera paralela a la del mismo matrimonio. Y no llegaría para competir entre sí, ya que esta última, la de sociedades de convivencia, proporcionaría a las personas un abanico de opciones para que cada ciudadano pueda elegir la figura y el grado que mejor se adapte a su proyecto de vida
y obtener los derechos y obligaciones de un concubinato, un matrimonio, o los que ellos crean o consideren justos y necesarios, atendiendo a su necesidad particular y no de una generalidad. Obviamente todo esto traería consecuencias de una u otra forma para el Estado, ya que de implementarse, bueno, estas reformas tendrían que venir acompañadas de mecanismos administrativos que permitan su correcta operación, que van desde la capacitación al personal del registro civil, las campañas informativas, la creación de protocolos, así como el diseño de formatos con lenguaje exclusivo. Así, de esta manera, es como concluyo con este video de defensa de tesis doctoral, agradeciendo infinitamente su atención. Muchísimas gracias, que tengan excelente noche. Gracias.